conceptos, que son muchísimos, que facilitan tanto el profesor como los recursos que tiene la universidad, como son su biblioteca, sus laboratorios, también las bibliotecas virtuales. Hoy día la cantidad de información que hay para la autoformación es infinita. Además, la ciencia actual se considera como pluralista y la construcción del conocimiento científico es por medio del diálogo. Entonces, hablo de ciencia actual, porque la ciencia ha tenido toda una larga historia, no trataré eso hoy, y ha ido evolucionando y cambiando de acuerdo a cada época, porque en cada época hay inventos de nuevos desarrollos científicos, y entonces la ciencia misma va incorporando entre sus instrumentos y sus enfoques esos nuevos avances, y hoy se titula la época, como diría el Papa Juan XXIII, el signo de los tiempos hoy es la era del conocimiento, y de un conocimiento que se construye, porque la información disponible está ahí a mano. Uno sencillamente busca, encuentra y memoriza, pero el conocimiento que uno construye, eso también le construye a uno, lo mejora a uno. De ahí que la Universidad Autónoma de Encarnación tiene toda una visión transversal de entusiasmar al estudiante para que se incorpore también como un investigador novicio, como alguien que comienza en su estudio y en todo lo que hace con el espíritu investigativo. Y entonces, el tema de la ciencia también lo tocaremos en algún momento, y para eso hay una literatura muy amplia. Yo lo que voy a mostrar es algunos conceptos de este autor Alan F. Chalmers en un libro que tiene que es esa cosa llamada ciencia. Aquí ustedes van a ver eso que les digo, que la ciencia evoluciona, y tomaré un punto de él para este punto. Y finalmente, cuando se alcanza el nivel universitario, hay que asumir el consejo de la UNESCO, que también es el consejo que en la UNESCO escribió el filósofo Eckhart Morin, y es aprender a aprender, o sea, el autoaprendizaje. Este concepto, más adelante, en otras clases, voy a mostrarles que tiene una gran profundidad. Pasamos ahora al punto 2, que son los objetivos de la cátedra que están en el reglamento. El reglamento de la cátedra, digamos, es este. Y tomé algunos puntos referidos a esta clase. Se busca poseer la capacidad de autoaprendizaje, por tercera vez estoy hablando, seleccionar el área de especialización ya cuando ustedes estén en carreras, en cursos más avanzados, y de estudios correspondientes a fin de ofrecer mayores aportes en el desarrollo del derecho. O sea, la clave de ustedes es que a través de sus estudios, su información, su investigación, enriquezcan la visión del derecho en nuestro país. Segundo es explicar con sentido crítico, las nociones fundamentales, sucesos históricos y las relaciones políticas y jurídicas relativas a la persona y a la sociedad de nuestro país. Comprender el uso de normas básicas de convivencia con visión humanista entre las personas y la relación de este medio con el medio ambiente, o sea, la naturaleza, cómo estamos tratando la naturaleza, promoviendo la biodiversidad, la gestión ambiental en busca del desarrollo sostenible. Este es un fin general que lo tiene toda la universidad, lo tienen todas las universidades, lo tiene el mismo gobierno y todas las instituciones, que nuestra conducta en relación con la naturaleza, digamos, sea de un aprovechamiento, pero sin destruirla, para que la naturaleza pueda a su vez reciclarse, o sea, volver a seguir creciendo.
Y el objetivo de esta clase de hoy es aprender qué es la sociología jurídica. O sea, al final les voy a preguntar qué les quedó del concepto de qué es la sociología jurídica y ustedes me van a decir, digamos, para que yo evalúe si me comuniqué bien con ustedes. Entonces, la lección 1, en nuestro plan, programa, hice introducción, sociología general, definición de la sociología, contenido, distinción de la sociología con otras ciencias y su importancia. Este sería el tema de esta clase. Voy a tratar de hacerla en estas 2 horas que tenemos por reglamento. Bueno, primero, ¿dónde nace la sociología? Hay muchos textos. Hay un libro muy escrito para principiantes, de autor Martín Laforgue. Lamentablemente, si bien está el título en internet, no está el desarrollo, digamos. Pero de cualquier manera, yo lo tengo y cuando se den condiciones, puedo compartir con ustedes. La sociología es una ciencia que reflexiona los fenómenos sociales que resultan de la interacción entre los individuos y la sociedad. Interacción es ese encuentro que el uno da, el otro recibe, y de ese encuentro se produce la negociación, se producen los conocimientos. Para buscando que por medio de la investigación se comprenda las condiciones que generan los conflictos sociales y a partir de esos conocimientos generar las condiciones de convivencia social. Esta es una definición. Sobre sociología hay numerosos autores, pero es una definición viable. Ustedes probablemente cuando lean también otras definiciones, las pueden comparar y mejorarla. A la sociología le podemos encontrar 2 orígenes, es decir, su origen, dónde nació la sociología. Y esos orígenes son el proceso de la Revolución Francesa, que fue en 1789. Y el otro origen es la Revolución Industrial Inglesa entre 1770 y 1790, que dieron el origen a lo que se llama la Edad Contemporánea. Bueno, los lemas que impulsaron en ese entonces a la Revolución Francesa fueron libertad, igualdad y fraternidad. La Revolución Francesa significó la caída de las monarquías absolutistas y el ascenso de lo que hoy se llama democracia, que es vigente hasta hoy. Ahora, ¿dónde aparece la sociología? Sucede ese momento y ese proceso de la Revolución Francesa en Francia, tumbó todo lo que había de estructura de poder, que era monárquico y supremamente autoritario. Y cae eso, todo ese grupo, y sube otro grupo, que era como una especie de burguesía que se fue formando, vamos a decir, y también condiciones del poder popular. Y de la noche a la mañana, aquello que fue, digamos, descuadernado, vamos a decir, en todas sus instituciones, no se recompuso en segundo. Entonces, habían conflictos numerosos en la sociedad. Y entonces, había necesidad de conocer bien qué es lo que pasaba para que a partir de ahí se busquen alternativas, se busquen formas de ir volviendo otra vez a la convivencia. Para eso nace la sociología, como una ciencia social que, metiéndose en los contenidos de las diferentes diferencias, conflictos y eso, haciendo uso de la reflexión científica, digamos, lance conceptos, propuestas e ideas que pudieran, digamos, llegar a las autoridades, a la ciudadanía, y sea una agenda de discusión
en las cuales algunas de ellas puedan ser tomadas y conseguir los resultados auspiciosos de los investigadores. Profesor. Sí, entonces les digo que la sociología nace como una especie de búsqueda de convivencia en una situación de mucho conflicto que originalmente produjo la Revolución Industrial Inglesa. ¿Le puedo hacer una pregunta? La Revolución Francesa. Sí, ¿Qué puede. tal? Alfredo Trusi te saluda, profesor. Sí, adelante. ¿Cómo está? Sí, estoy leyendo acá, dice que se asocia con la Revolución Francesa, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué quiere decir eso? Que a partir de la caída de Luis XV, ¿verdad? A Sí, partir de eso comenzó ese proceso de la sociología. un poco más. Yo le decía ya que ese proceso que no fue de un día creó la sociedad, en la sociedad francesa principalmente, muchos problemas, muchas dificultades, donde todavía no había la concertación, no había la pacificación. Y entonces, los primeros sociólogos, los pioneros que voy a hablar enseguida, comenzaron a tomar como tema esos conflictos. Y a partir de ahí pudieron salir ensayos, trabajos. Por ejemplo, yo acá tengo a dos de los grandes, Augusto Conte, que fue el primer investigador que usó la palabra sociología, y hay otros, voy a mostrar enseguida, que comienzan a describir cómo está funcionando la sociedad, cuáles son los factores de poder que entrechocan, qué decisiones se toman. O sea, van tomando como objeto de estudio la sociología jurídica, es justamente lo que es nuestra materia. Entonces, pasamos, voy a ir ampliando eso, y ahí tienen ustedes quiénes fueron los pioneros de la sociología. Es claro que aquí yo puse en general y diferentes corrientes, hoy solamente voy a hablar de uno de ellos. En 1800, la Revolución Francesa fue en 1700, ¿cierto? Comienzan a estudiarse y ahí aparece este sociólogo Auguste Comte, francés. Aparece en Francia porque en Francia era el gran problema que había, digamos, y plantea que es necesario que estos problemas sean estudiados en forma científica. Hasta antes de esa fecha no había así un ensayo clarísimo que diga, mire, lo que pasa es esto, y las conclusiones son estas. Habría que estudiar recién, porque había mucha complejidad en el tema. Recién después, en 1850, vamos a decir, aparece el sociólogo Durkheim. Durkheim ya, Emily Durkheim. Él sí, ya como voy a plantear enseguida, si bien toma la información de Comte, estudia y dice, lo que propone el señor Comte no puede bajar a la realidad porque él trabaja con ideas, especulaciones, filosofía, y aquí lo que hay que hacer es hacer ciencia. Enseguida voy a hablar qué es hacer ciencia. Y ciencia es tomar datos de la realidad. O sea, ir uno el terreno y de ahí sacar los datos, procesarlos y de ahí sacar también sus razonamientos y ver causa-efecto, y de ahí ya van saliendo los enunciados de la conclusión. Proceder, digamos, sistemática y científicamente. Eso es lo que faltaba, imagínense, desde 1850 por lo menos para la sociología. Aquí van a ver varias líneas de acción. Por ejemplo, está lo que se llama la visión del señor Durkheim, y va después, Parsons es un sociólogo ya de 1930, y a ellos se les llama nuevos funcionalistas. No voy a entrar a detallar eso, y plantea lo que es la teoría de la modernización. Es toda una corriente. Y también está el, digamos, filósofo y sociólogo Pierre Bourdieu, que está acá, un
este sociólogo francés muy respetado, digamos, pero ya de más reciente época. Y del otro lado está la otra corriente que vino del marxismo, con Marx, Hegel, Marx, Engels, y creó toda una escuela después más reciente, antes de la guerra, de estos filósofos, Jürgen Habermas y Marcuse. Y ya otro, Ray Mill, digamos, pero vamos a decirlo, estos ya son la otra corriente que tiene otra lectura de la realidad. Entonces, podemos decir que de los aquí presentes, los pioneros yo pondría entre Saint-Simon, que fue un señor de la corte también, Auguste Comte, Spencer. Durkheim vino más adelante. Por eso generalmente hay autores que no lo ponen como pionero, pero sí lo ponen como un creador de lo que se llamó el positivismo, que es lo que voy a entrar a hablar enseguida. Entonces, antes de eso, voy a tomar lo que les dije, la definición del señor Chalmers, ¿qué es la ciencia? Esto es algo que vamos a ver muchas veces en la clase. Solamente voy a poner su cita y seguimos adelante. La respuesta a esta pregunta tiene diversos enunciados, pero a los efectos de nuestro curso de sociología jurídica, sigo la siguiente. Cita de Chalmers. Empirismo y positivismo, estos son dos enfoques epistemológicos, también aclararé más adelante. Empirismo y positivismo vienen de la filosofía de la ciencia, son formas de leer la realidad. Empirismo y positivismo comparten el punto de vista de que el conocimiento científico debe de alguna manera derivarse de los hechos alcanzados por observación. Entonces, ¿cómo trabaja un científico empírico positivista? Con la observación. Saca de la realidad a través de sus percepciones, va, las registra, observa, ve, etcétera, etcétera. Luego esas observaciones lleva, digamos, a su oficina y ahí las cruza, las revisa y saca los conceptos o las teorías que van a representar el concepto de problema que fue estudiado. Uno de los pioneros de lo que se llama el positivismo fue el francés Auguste Comte, pero el creador, como creador de la palabra sociología. Y su propuesta fue, aquí lo tienen ustedes a Comte, el señor Comte lo que dejó son que la humanidad recorrió 3 etapas hasta el momento en que él vivió, ¿no? Lo que le llama la Edad Media o la edad religiosa, teológica, donde el tipo de conocimiento era un conocimiento imaginativo, digamos, teológico. La forma de conocimiento era conocimiento absoluto mediante agentes sobrenaturales basados en la fe, en las creencias, y la función era armar construcciones provisorias. Pasa después a los siglos XVII y XVIII, que son, digamos, más o menos 17 antes viene a ser Newton principalmente. Metafísica, siglos de especulación, conocimiento absoluto mediante entes metafísicos, pero aquí aparece la razón. Vean que en el anterior era la fe, la creencia, ahora es la razón, que es lo que hizo la Revolución Francesa. Y discusión de las viejas construcciones. Estas palabras son del señor Comte. Y finalmente, él encuentra la etapa histórica positiva o positivista, que se dio desde el siglo XIX, en donde, digamos, el tipo de conocimiento es la observación, lo que acabé de decir, se saca el dato de la observación. Y el conocimiento está relacionado a través de fenómenos, se estudian los fenómenos. Y Comte dice que con ello hacemos un enunciado que es una construcción definitiva.
Esta era la posición de Comte, pero como justamente le criticó el señor Durkheim, él estimaba que la propuesta de él era de ideas, que le faltaba lo operativo, la acción. Menciona que tiene que ser de observación, pero nos dice cómo es que hacemos ciencia. Entonces viene la sociología positivista. Ahí sí entra el señor Émile Durkheim. Él nació en 1859 y falleció en 1917. Es el creador de este enfoque positivista. El aporte de Durkheim fue enunciar que en la sociología siempre han de concurrir dos condiciones. Que exista un objeto de estudio científico, algo que tenemos que investigar, puede ser un problema. Y para ello tenemos que tener un método científico. Con estos dos podemos seguir el proceso paso a paso desde el problema o desde la pregunta inicial hasta finalmente la teoría que puede hacernos entender por qué pasa el problema. Este sociólogo hizo aterrizar a la sociología a lo concreto, cuestionando las ideas de Comte al decir que este autor trabajaba con ideas abstractas más bien filosóficas. Los conceptos clave del señor Durkheim, que puede verse en su obra máxima que se llama Reglas del método sociológico, son, y acuérdense de estos conceptos, los hechos sociales, las estadísticas y los tipos sociales. Si el objeto de estudio tienen que ser hechos sociales. Y ya en el procesamiento, puede usar usted las encuestas, etcétera, entonces usa las estadísticas. Y los resultados pueden ser conceptos, digamos ya abstractos, que pueden permitirnos clasificar el problema en diferentes condiciones y tener la respuesta a la pregunta inicial. Estoy prácticamente dándole la forma en que trabajaba el señor Durkheim o proponía para hacer ciencia social positivista. Y otro elemento más. Aquí yo no escribí, pero mis clases van a ir por el tiempo y eso, ir mejorándose cada vez y de a poco ustedes van a tener con más precisión estos conceptos. Hoy es una clase inicial. Lo que usaba Durkheim era, digamos, el proceso tenía que ser un proceso de encontrar causa-efecto. Si usted puede partir de hechos sociales como un problema, y entonces entra en el proceso científico y al final va a encontrar la causa de ese problema. Y gracias a encontrar la causa, puede después generar los planes de solución, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya redondeo un poco la idea del señor Durkheim. Bueno, con esto vamos a decir, no voy a ir más en conceptualización, voy a entrar ya a relacionar lo que les he hablado con algo que me va a permitir que ustedes conozcan qué es la sociología jurídica. Entonces, les voy a proponer que estudiemos el fenómeno que se llama la pandemia actual del COVID-19 en el Paraguay, Encarnación y municipios de Itapúa. Entre ustedes probablemente, me pueden confirmar después cuando les toca ya la palabra, si ustedes también son de diferentes municipios de Itapúa. El hecho de que ocurra eso va a ser muy positivo porque a la pregunta que tiene este ejercicio vamos a ver cómo se está dando este hecho social del COVID-19 en diferentes municipios de Itapúa. El objetivo de este ejercicio es comprobar en su municipio si esta peste, yo le llamo peste, después les voy a mostrar, porque históricamente a este tipo de problemas se le llamó peste, si es un hecho social. ¿Quién planteaba lo de hecho social? El señor Durkheim, ¿se acuerdan?
Entonces dice, comprobar en su municipio si esta peste o este COVID-19 es un hecho social. Y está al alcance de la sociología jurídica de nuestro curso. La sociología jurídica, no jurada, jurídica de nuestro curso. Un error que hice al poner. ¿Se entiende? Les voy a plantear un ejercicio que va a ayudarles y ayudarme a mí también para que coincidamos si el hecho del COVID-19 puede ser un fenómeno o un hecho social que sea incluido en la sociología jurídica. Como ven, traje los conceptos del siglo XVIII y medio, inicios del XIX, a lo que pasa hoy. A mí, como didáctica, me gusta mucho establecer esas conexiones entre los conceptos abstractos y la vida cotidiana. La orientación para hacer el ejercicio es responder con un sí o no las siguientes preguntas que están a continuación. O sea, voy a ir preguntando. Y a medida que va, puede alguien abrir el micrófono y decir, la respuesta es tal. Entonces vamos haciendo el diálogo. Y al final, vamos a decir, vamos a ver si respondiendo todas las preguntas, el fenómeno del COVID-19 es un hecho social. Y si ese hecho social entra dentro de nuestra materia, la sociología jurídica. Entonces, ¿por qué no preguntamos si están de acuerdo? Vamos a decir. Sí. Sí, profesor. ¿Están de acuerdo a hacer el ejercicio? Yo les planteo aquí en la pantalla y ustedes me van respondiendo, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, fabuloso. Entonces arranco. ¿Están viendo? Sí, profesor. Bueno, Sí, Sí, profe, así es. bueno, primera pregunta. Pueden responder si quieren todos juntos o uno de a uno, ¿cierto? Porque es bien rápido esto. La peste, yo le llamo peste porque históricamente a este tipo de problema de salud ha existido desde el origen de la humanidad. Ustedes pueden abrir el YouTube. En el chat yo les envío. En el chat les enviamos, les envío yo, y ahí pueden recibir. Entonces tenemos que ver un poco, no solo el COVID, tenemos que ver un poco la historia de la peste, del cual el COVID es el último ejemplo. Entonces ahí ustedes van a tener una visión de contexto general para tener una visión más clara del asunto. Entonces la peste... Disculpe, profesor. Sí. Ustedes están en la primera pregunta, ¿verdad? Si es Sí. una cosa física. Sí. Ah, Entonces lanzo la pregunta y me contestan ustedes. Y vamos a poner aquí en el computador. La peste COVID-19. Física, un objeto medible, molecular. ¿Sí o no? sí, Sí. sí. Perfecto. Entonces le ponemos el sí. Sí, profe. Sí. Ustedes mismos también, al abrir el suyo, por favor ya pongan el sí entonces en el primero, ¿cierto? Profe, estas preguntas están subidas en la plataforma de la UNAE. Le tengo un link ahí que le estoy mostrando y ahí, Ok, sí. buenísimo. Entonces ahí vayan poniendo ya el sí a esta primera respuesta, ¿sí? Bueno, el segundo, ¿el daño que causa es individual o también social? ¿Sí o no? Social, social, sí. Social. 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 Sí, es también social. Es social. Sí, es- porque imagínense la cantidad en todo el mundo ya los que están afectados. Entonces, sí, también acá. Estas preguntas salieron de la definición de hecho social que hizo Durkheim, ¿eh? Acá este. Sí, y sí también el social acá. Bueno, va al tercero. Para ir frenando el daño, uno de ellos es el contagio, ¿cierto? Personal y social. Las autoridades del gobierno nacional y regional emiten o no leyes de cumplimiento obligatorio que restringen mi libertad. Sí. Sí.
Sí, Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, no podemos salir de casa, ¿no? Sí. Estamos O sea, encerrados en la más que estar cuarentena. restringido, están limitando la libertad. Exactamente. Bueno, vamos a tomar nota de su comentario. Me parece muy bien. Limitan, exactamente. Hay que tener precisión en los conceptos. Acepto, voy a modificarlo. Entonces, sí también. Sí en el tercero. Ah, bueno. Si una persona se resiste a cumplir, en este caso la cuarentena, y sale a la calle, ¿es sancionado por las autoridades? sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. Pongan sí en su encuesta. Va la siguiente. Este derecho o poder que tienen las autoridades de coacción social existe independientemente de los individuos. Si quiere otro repetir la pregunta, puede hacerlo. Así vamos, así entendemos todo. Que lea alguien la pregunta. A ver. Este derecho, poder que tienen las autoridades de coacción social, ¿existe independientemente de los individuos? Creería que sí. Sí, sí. En este caso, porque, por ejemplo, yo independientemente o usted independientemente no es el que dice y saca la ley. Realmente lo sacan las instituciones que tienen el poder. Se llama de coacción. En sociología se llama de coacción social. O sea, como dijo recién, de limitar, digamos, la libertad en cierto tiempo con el fin de prevenir nuevos contagios. Entonces, ahí también va sí. Vamos a la siguiente. ¿Se cumple o no el objetivo de este ejercicio? ¿La peste del COVID es un hecho social? ¿Sí o no? Sí. Y Sí. sí, Sí. Sí. Perfecto. ¿Y este hecho social puede ser estudiado por la sociología jurídica? Sí, sí Creería que puede. sí. sí puede. Bueno, ahí tienen la definición de sociología jurídica. La sociología jurídica es el estudio de un hecho social. Y definimos más arriba lo que es un hecho social. Entonces ahora ustedes con estas preguntas pueden estudiar también otras pestes y compararlas con esta que estamos viviendo ahora. Les va a ser sencillo porque con esa lectura tendrán la información. Comparan con la que ya respondimos, que es esta del COVID, y pueden ver los puntos comunes y los puntos, digamos, diferentes. Entonces su conocimiento ya va a ser muy profundo, ya comienza a haber una teorización de esa comprensión. Entonces el trabajo que les voy a pedir, digamos, es que escriban ya esto para la próxima semana, ¿no? Para la próxima clase, me la pueden enviar por aquí mismo. Sí, como texto de respuesta larga, que está aquí mismo pueden ustedes responder, ¿cierto? ¿Qué les pido? Una nueva narración de cómo pandemia del COVID-19 se está manifestando en su barrio, ciudad o municipio. ¿Qué manifestaciones, qué impactos está teniendo en su municipio? Y este texto breve, pueden ser 10, 15 líneas, vamos a decir, contando cómo se da en su municipio. ¿Se entiende el ejercicio? Sí, Sí, profesor. profe. Entonces, ¿Quiere que... esto, se lo enviamos una vez que finalizamos la videoconferencia, ¿no? Sí, una vez, si usted tiene la respuesta, adelante ya, ¿cierto? Ya, con eso cierra usted. Ahora, con eso termina el ejercicio. Pero para enriquecer el concepto,
no va a ser ya para esta clase, que es la primera de apertura, mantenga nomás esa definición que hizo, porque les voy a pedir que hagan una lectura que les mando en la bibliografía acá también, en el link, de un libro que se llama La Peste. Está en Moodle. Ya está en Moodle, esto que les digo. El autor de ese libro, La Peste, es el novelista francés Albert Camus. Camus se escribe, C-A-M-U-S, Albert Camus. Albert Camus fue Premio Nobel de Literatura de 1957. Y uno de sus libros más elogiados fue este que les puse para su lectura, La Peste. Entonces, si bien trata otra peste, otro agente provocador, etcétera, etcétera, pueden leer las primeras 20 páginas, si quieren, y ahí tienen toda la información, y leen también la encuesta, esta nuestra, esta de preguntas, si lo que aquí se dice es sí o es no, y hacen una breve narración de la obra de Albert Camus. Entonces, con eso tenemos comparados dos experiencias de peste, que tienen que enseñarnos algo, y ese que nos va a enseñar algo ya es un concepto escrito por nosotros, ya no es más del libro, y eso es ya investigación. Entonces, en esta clase entonces hemos compartido este concepto de aprender qué es la sociología jurídica, pero también hemos compartido estos conceptos claves del sociólogo como Durkheim, en otros ya a tocar otros sociólogos más actuales, y también les digo que la parte de ciencia también la vamos a avanzar, porque esta ciencia empírico-positivista necesita que yo les explique qué es el empirismo, qué es el positivismo, y desde luego cómo se trabaja en investigación con ese enfoque. Y tendremos ejemplos de eso que podemos aplicar a los temas jurídicos. Un elemento que nos ayuda mucho, aquí traje, es la Mundo Judicial de ABC Color, que sale los lunes. Entonces ustedes, aquí está, compren este periódico los lunes y vayan juntando en una carpeta o en un diario que puedan tener ustedes. Tienen que tener una agenda para todas sus actividades, y van tomando aquí sus noticias, sus ideas, porque ese es su banco de datos referido tanto para esta asignatura como puede ser también para las otras asignaturas. Y van teniendo su registro, que después de esto se ordena con el enfoque científico, y es el aprendizaje ya, digamos, de calidad. Entonces, el mundo judicial nos da a nosotros un poco la semana jurídica, y vemos los diferentes casos, todos los tipos de juicios que hay en los tribunales. Acá llega al final de esto digamos, es lunes 30 de marzo, del lunes 30 de marzo pasado. Y hay un artículo: cuarentena. No se debe confundir el rigor con violencia, ni tampoco libertad con libertinaje. El periodista es Osvaldo Cáceres Encina. Son opiniones de periodistas, ¿no? También a veces los artículos de los periodistas son opiniones. Hay tres tipos
de saberes. También este es un tema que tiene que ver con la ciencia. Está el saber popular, lo que nosotros llamamos aranduka, que nos sirve para resolver numerosos temas de necesidades cotidianas, especialmente la parte alimenticia, incluso la parte de salud, el pojañaná, etcétera, etcétera, que ha venido desde el origen de nuestros antepasados. También ese saber, vamos a llamar popular, se amplía a todo lo que es los mitos, las creencias, el aspecto religioso, vamos a decir, porque tienen la característica de que uno emite una opinión, pero no le da la argumentación, sino dice, hace frío ahora. Y ya no explica el por qué hace frío ahora, ¿cierto? Y generalmente en los periódicos, a lo mejor debe ser también por la extensión de palabras que tiene que tener cada periodista, lo que se plantea es el problema, pero nunca se hace, vamos a decir, una reflexión más profunda del problema. Eso ya a veces hacen revistas científicas que publican las universidades, que publican los diferentes institutos científicos, donde sí ahí hay una fundamentación de lo que uno hace. Entonces el primer saber es el aranduka ate. El segundo es el filosófico, que hace uso de la razón y de la reflexión lógica. Desde luego que ese enfoque nació en Grecia con los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y que va, digamos, tuvo su gran época digamos, de reconocimiento, probablemente hasta la Edad Media, más o menos, en que el enfoque religioso incluso estaba en el poder político, en la Edad Media, lo que le llaman la época de los conventos, donde estaban los grandes traductores de la literatura griega, etcétera, etcétera, y de las iglesias góticas, etcétera, etcétera, el saber religioso. Y tenían el poder, junto con el poder religioso, el poder político. Y luego, desde el siglo XVI, aparece el saber científico. Este que estamos hablando, que Durkheim, la sociología y eso, ya son continuadores de los creadores de la ciencia. ¿Quién fue el creador de la ciencia, la que conocemos como ciencia experimental, que nos llega hasta el presente? Fue Galileo Galilei. Ese fue el gran creador de la ciencia. Hablaré de él más adelante en nuestra clase. Después de él, ya en Francia, un filósofo que se llamó René Descartes, tomó los datos de Galileo y le dio forma ya sistemática. Y escribió un libro que era como el método científico. Eso se divulgó y después ya en diferentes lugares se usó eso cuando se hablaba de ciencia. Eso es en el siglo ya XVI. En el siglo XVII, XVII ya, Galileo XVI, Descartes XVII, y también Newton en Londres, Descartes en Francia, Newton en Londres, al desarrollar la física, ya aplicada a la mecánica, con el famoso descubrimiento de la ley de la gravedad, hace de este enfoque, vamos a decir, de ciencias naturales, como el modelo científico que fue aceptado en todas las universidades del mundo, en todas las instituciones, etcétera, etcétera. Y recién a eso de Galileo, Descartes y Newton se le agrega después, un poco más, en el siglo XVIII y medio, estos sociólogos como Durkheim, que le incorporan a eso el positivismo. Entonces ahí tienen ustedes a los grandes creadores de lo que se llamó la ciencia clásica o la ciencia normal, como le llama un gran autor, ya contemporáneo, Thomas Kuhn. Entonces, eso incluso les puedo decir que en el Paraguay todavía ese enfoque es el que guía toda la investigación científica de nuestro país. Porque es la tradición, la ortodoxia. Bueno, entonces tenemos entonces diríamos que, digamos, todos nuestros periodistas todavía están en una etapa, yo le diría, especulativa todavía. No
Algunas veces salen algunos artículos en donde son algunos autores, generalmente en las partes dominicales, pero no tienen tanto espacio pues, para hacer un desarrollo científico. Entonces los desarrollos científicos se hacen más como ponencias, como artículos científicos, que por ejemplo aquí en la UNAE tenemos cada mes que se realizan los encuentros, digamos, de cada carrera, y ahí se da la oportunidad para que los jóvenes investigadores que están comenzando, o los ya más de más cancha, más veteranos, puedan presentar sus propuestas para que eso sea conversado, conocido y debatido. Ojalá que entre ustedes alguien se inquiete por la investigación y le podamos dar los elementos para que comience también, a más de ser abogado, que tenga también un perfil investigativo. Bueno, entonces ofrezco la palabra para que ustedes hagan un poco sus comentarios también. ¿Se entendió qué era o qué es sociología jurídica? Sí, profesor, muy claro. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe, se entendió. Quiero escuchar ahora a ustedes. Y si alguien quiere también puede decir, sé su nombre ahí, pero si es desde Encarnación, de qué barrio, o alguien de tal municipalidad, de otro lugar, para que esa diversidad enriquezca nuestro curso. Yo soy de la zona centro, profesor, acá en 25 de mayo y Mariscal Estigarribia, Encarnación. Ah, zona centro, catedral, sí, muy bien. Gracias. Acá, yo soy el hermano de María Isabel. Ah, muy bien, sí. Bienvenido, Alfredo, bienvenido. Le quería hacer una pregunta. Sí, Vio que usted había dicho de los periodistas, que usted sí. cuando habla de los periodistas quiere decir que le falta preparación, una mejor preparación intelectual, por eso ellos no tienen esa base o porque no tienen espacios en sus medios. Sabe que entre los periodistas también, no sé si tan recientemente o ya tiene su tiempo, hay periodistas que se llaman periodistas investigativos. Habrá escuchado, ¿no? Periodista Sí, investigativo. Entonces, ese periodista, vamos a decir que toma un tema y estudia, lo lleva al final como una verdadera investigación científica, ¿no? Y al final saca sus conclusiones. Y si tiene la oportunidad de publicar, ese es un artículo científico. Ahora, en estos días, periódicos diarios y los de fin de semana, tampoco tienen ellos tanto espacio como para hacer todo un trabajo de artículo científico. Para eso hay las revistas científicas que tienen las universidades, las facultades, y hay también revistas internacionales. Para el derecho hay las revistas internacionales en donde un investigador, por ejemplo, de derecho, puede mandar su artículo, esos artículos, digamos, a una revista X, esos revistas reciben el artículo y ese artículo pasa a un comité científico que lee el artículo. Se llama justamente lectores ciegos, porque uno no tiene que saber el nombre ni quién es el que le lee. Y le llevan, digamos, un tiempo leyendo y de ahí puede sacar diferentes alternativas que son rechazar el trabajo porque le falta tal y tal cosa, puede rechazarlo. Segundo, admitir el artículo, pero por favor corrija esto, esto y esto en tal página. Entonces se le devuelve al autor y tiene que hacer caso a esas correcciones. O sencillamente, si el artículo está impecable, excelente, se acepta y se le comunica al autor y se le dice, hemos aceptado su artículo que será publicado en nuestra revista tal día. Ese es el proceso de un artículo científico. Ahora, hay diferentes tipos de revistas. Hay algunas que son nacionales, pero que no tienen, vamos a decir, lo que se llaman ciertas certificaciones
de excelencia que hace que ese artículo que se publique en esa revista tendrá un impacto de difusión internacional. Difusión internacional. O sea, esa revista va a diferentes partes del mundo. Entonces, por ahí, allá en África, sale una persona y lee la revista y dice, caramba, este autor me interesa porque me está aclarando tal cosa. Y seguro tiene ahí su mail y se comunica con el autor y se establecen esas relaciones científicas. Esa es la vida universitaria científica. Vivir en ese ciclo, vamos a decir. Es más, también, gracias a eso se le puede conocer al autor y alguna universidad le puede decir, tomar contacto y le dice, por favor, ¿quiere usted hacer una videoconferencia acerca de su artículo? Y eso ocurre. Incluso hay autores paraguayos que han hecho conferencias de sus tesis, de sus artículos, para universidades extranjeras. Eso es un gran honor, es una gran honra, que honra no solo al articulista o al investigador, sino honra a la universidad también, porque de esa manera el Paraguay ya estaría exportando conocimiento en la era del conocimiento. Y creo que tenemos que estar preparados y formamos para eso. Nuestra universidad, digamos, tiene experiencias ya de artículos internacionales que fueron, digamos, publicados en revistas indexadas, se llama. Revistas indexadas. Es más, si usted publica en una revista indexada, usted pone eso en su currículum vitae y pone ahí, publiqué tal cosa, y ese es un puntaje que le da lo que puede ser su currículum vitae. Entonces, es todo un tema que podemos hablar toda una clase, y mi idea, estoy ya consiguiendo en arquitectura, donde yo tengo también mi participación, y póngale usted que ustedes me contestan esto que le estoy pidiendo hoy. Sobre eso mismo voy a ampliar en la próxima clase. Yo recibo. Y póngale en 2 o 3 clases, póngale 3 clases, tengamos una información de todos ustedes, de diferentes municipios sobre el tema, y podemos hacer un procesamiento de esa información, y de ahí puede salir un artículo que, digamos, ya hecho por todos, que podamos presentar en uno de estos meses que tenemos en la UNAE. Ahora se va a hacer incluso ya también el próximo evento, va a ser creo que a fines de este mes, y creo que es Derecho el que organiza. Y ahí mandamos nuestro resumen del artículo, y si nos acepta el comité directivo o científico que se llama, nos da un lugar para que pongamos exponer el artículo ante los oyentes. Imagínense ustedes, y si después de la presentación goza del beneplácito, puede entonces mandar su artículo a la revista, que probablemente va a revisar también y le va a decir, bueno, aceptamos su artículo, vamos a publicarlo en La Saeta. La revista de la UNAE se llama La Saeta, digamos, y entonces ya aparece un artículo suyo ahí. Eso es un crédito para usted. Va siendo entonces un candidato a profesor, a abogado, pero ya de al ladito le va también siendo, digamos, las condiciones para ser un investigador. Vuelvo a decirle, sería genial que numerosos investigadores salgan de entre ustedes. El otro texto, podemos poner el otro texto que di para leer, porque hay, digamos, en YouTube, pero les puse a ustedes aquí en el link. Es un doctor en Derecho, es Sociología del Derecho. Él se llama Felipe Fusito. Solemos usar en nuestra clase en años pasados, y ahí ustedes van a tener entonces, ahí está, Sociología del Derecho, Fusito Felipe. Entonces, este libro lo tienen que ir leyendo ya desde ahora.
no digo que de una entrada van a leer todo, porque siempre el derecho tiene su literatura, su forma de expresar, y a veces nosotros no estamos, por lo menos en el primer curso, con todos los conceptos que se vean ahí. Pero los conceptos generales de los 3, 4 primeros capítulos, vayan leyéndole, anoten, subrayen las partes que les parezcan más interesantes, y después pueden preguntarme y yo trataré de responderle algunos conceptos que por ejemplo no entienden, traigamos a la clase y trabajemos a este autor Felipe Fusito. Sí, quiero que anoten mi teléfono y mi mail, ¿cierto? Para atender cualquier pregunta que ustedes pudieran darme. Bueno, mi nombre es Roberto. ¿Dónde sale? Si no lo voy a poner Roberto. No, Robe. Robe Canete, sí. Rob Canete, arroba gmail.com. Entonces les digo, Rob Canete, porque no hay ñ, arroba gmail.com. Y mi teléfono es 0985 0983 no, 83 0983 58 44 52. ¿Está claro? Entonces, vuelvo a... Sí, profe. Sí, ¿Puedo profe. decir? Sí. Tenemos entonces dos lecturas. Una más inmediata, la peste, ¿cierto? Para comparar con las mismas preguntas que tenemos o hicimos para el COVID-19. Y el otro es la peste de Albert Camus. Vamos a ver qué sale. No sé qué puede salir, pero puede ser interesante. Puede ser interesante porque van a ejercitar algo que se llama la capacidad de comparación. La parte de comparación, que es una cualidad importante. ¿Qué cosas tienen parecidas, similares, y qué muy diferentes? Por ejemplo, el causante de la peste que habla Camus es en Argelia, es en África, Argelia. Sucede que Argelia era un país colonizado por los franceses. Y como toda colonización, los originales que vivían ahí eran árabes. Y al principio los franceses, por la fuerza, etcétera, etcétera, muchos años, tomaron el control del país. Pero ya en años más recientes comienzan los árabes a reaccionar y hacen todo un proceso de independización. Entonces los franceses tuvieron que salir de Argelia. Y entonces toda esa crisis que le causa a uno. Camus tiene otro libro que se llama El extranjero, que también debe estar en la web. Y él es un francés en Argelia que nació, vivió todo, hizo todo, incluso escribió libros, ganó el premio Nobel, pero cuando iba a Francia, a París, no lo consideraban francés, era un extranjero en su propio país. ¿Se dan cuenta? Y él toma nota de ese fenómeno y lo describe en su libro El extranjero. Así que la lectura de este autor no solo es de un lenguaje agradable y atrayente, sino él lo toma con tanta calidad literaria que lo invita a uno también a enriquecer su vocabulario, ampliar su vocabulario, porque
profesional del derecho tiene que tener una cultura firme. ¿Y para qué yo hablo de investigación aquí? Podría hablar solo de derecho, vamos a decir, o de sociología del derecho. Porque ahora ustedes cuando egresen tienen que ir, por ejemplo, en un, digamos, en un caso que llevan de derecho penal, ir a ser de fiscales o de acusadores o de jueces. Y ahí tienen que ir con una investigación para ganar, digamos, el caso. Entonces, cuanto mejor estén formados, tanto en toda la lectura del derecho como la investigación, van a armar todo su caso que sea tan convincente que persuada al jurado que vote a favor suyo. Entonces, por eso está tan unido hoy, digamos, el derecho con la investigación y con estas ciencias como la sociología y otras también. Hoy para casos criminales ya se usan alta tecnología. Incluso estudian el ADN de las personas y el caso tal, el caso aquel, digamos. Así que hay que estar formado también científicamente, a más del profundo conocimiento de su profesión, que es el derecho. Espero también otra opinión de ustedes para ver si algún punto que quieran una ampliación. ¿Qué hora tienen? Yo tengo esta clase hasta 19:40, profe. y la hora de la clase es hasta... Faltan 10 minutos, entonces. Sucede que hay que ser puntual en el término de la clase, porque... Profesor, Sí, en la notificación que nos enviaron en el WhatsApp decía 19 horas. Y yo llego tarde por culpa de eso porque pensé que era 19 horas. sí, sí. Y era 18:30, creo, ¿verdad? 18:30 es la entrada y la salida. No. Sí, pero como... ¿Puedo aclararte esa duda? No, 18, 6:30 decía. 6:30 es la entrada. Sí. Sí. El Frente. link decía 6:30 y abajo había otro link que decía las 17 por si se cortaba el de las 6:30, pero están los dos en un mismo mensaje. Sí, eso mismo. Sí, Y no se cortó. Ah, sí. ah, Mire, la presencia se ratifica con este link que está acá arriba, ¿cierto? De mí para todos, ¿no? Chat de grupo Zoom. Y también es clave la respuesta que ustedes puedan dar del trabajo práctico. Esos son los dos elementos claves. Porque en la presencia yo verifico su interés. Me gustaría mucho también que gradualmente participen con preguntas, con inquietudes, en fin, todo, que sean parte y hagamos realmente una especie de foro. Ponemos un tema, por ejemplo, este tema que nos está saliendo del COVID-19 visto de la sociología jurídica, ya en la próxima clase ustedes van a tener alguna información y van a tener oportunidad de meter al tema acá en la clase. Y el otro es el hecho de ir presentando estos trabajos prácticos que son la prueba también del nivel de aprendizaje que ustedes están teniendo. Me han dicho que por lo menos el objetivo de esta clase, que era saber qué es sociología jurídica, les queda claro. Entonces, de mi parte, me siento muy contento y me tienen que ahora, con su trabajo, etcétera, ratificar y comprobar que ese conocimiento fue bien recibido. Al responder la encuesta y la narración de ustedes, va a ser para mí una prueba del nivel de aprendizaje que han tenido con este encuentro que hemos tenido. A ver un poco la hora.
Y bueno, si alguien quiere decir algo más, Profe, sí. ¿hasta cuándo tenemos tiempo de enviarte los trabajos? La próxima clase. Ah, Antes de perfecto. la próxima clase, ¿cierto? O sea, una semana. Una semana. Perfecto, perfecto. Gracias. Y trabájenle a eso. Yo le doy también las lecturas de Camus y eso para ganar también capacidad expositiva. Leer y escribir es clave, porque gracias a eso se piensa. Entonces, ustedes al escribir es resultado ya de un pensamiento. Este es otro tema que podemos hablar en otra oportunidad. Cómo aprender, cómo sacarle partido a una lectura, cómo traducirla en un gráfico en el caso de arquitectura, etcétera, etcétera. Bueno, entonces estoy muy feliz de haber iniciado las clases con sociología jurídica y les deseo el mejor logro en su carrera y desde esta cátedra tendrán toda la colaboración académica que haga falta para su aprendizaje. Muy buenas noches. Gracias, profesor. Buenas noches.